Y amén. Y bien, les había dicho que el tema de hoy es la discriminación, pero es importante saber qué significa este término, la discriminación. La discriminación significa dar un trato desigual o desfavorable, bien sea a una persona o bien sea a un grupo determinado de personas en comparación con otros, por diferentes razones. Puede ser por su apariencia, si es feo, ¿verdad? O fea, si es bonito, si es elegante. Y entonces se establece allí un parámetro, ¿verdad?, de comparación. Puede ser por la nacionalidad. Y hoy en día nosotros los venezolanos estamos sufriendo, ¿verdad?, este proceso. En diferentes partes del mundo, nuestros compatriotas están siendo de alguna manera discriminados por su nacionalidad. Incluso países que manifiestan su rechazo a los venezolanos. Puede ser por la edad. Y esto es importante, ¿saben por qué? Porque a veces no prestamos mucha atención a lo que los niños expresan. Porque son niños, no saben. Y mira, muchas veces el Señor puede hablarnos, ¿verdad?, a través de los pequeños. Y lo hace. Puede ser por la religión. Es verdad que mencionaba nuestro hermano Miguel que podemos sufrir discriminación por testificar de Cristo. Hoy en día no se ve esto con tanta frecuencia como antes. Antes era, mira, yo recuerdo en mi niñez, cuando iba con mis padres a diferentes lugares, sobre todo del estado Miranda, en campañas evangelísticas. Y mira, era terrible las piedras que caían sobre los techos o sobre los carros, insultos. Hoy en día se ve muy poco este tipo de reacciones. Sin embargo, se puede sufrir discriminación por la religión, por la capacidad intelectual también. A veces consideramos personas más inteligentes que otras, ¿verdad? Y podemos incluso utilizar términos despectivos o podemos oír, ¿verdad? Es que esta persona es bruta, no sabe lo que dice, le falta inteligencia. Otro motivo también, área en que se puede llevar discriminación es por el sexo. Y mira, aunque ustedes no crean, hay trabajos donde las mujeres son discriminadas y le dan preferencia a los hombres, o incluso el pago que reciben es menor que el pago que se da a los hombres. El estatus socioeconómico. En esta área vemos con mucha frecuencia que de pronto una persona de pocos recursos ante una persona de posición social es discriminada, ¿verdad? Y esto es triste. Y de paso podemos ver esta discriminación en diferentes ámbitos, lugares, en la familia. ¿Saben que en la familia se puede ver la discriminación? El esposo que no valora a su esposa, que no oye sus sugerencias o su consejo, su apoyo en un momento dado. ¿Por qué? Porque es mujer. Y el que sabe aquí soy yo. Yo soy el que mando y ella tiene que obedecer. Y sabe, yo en estos días veía creo que era un pequeño video y siempre hablamos de la mujer virtuosa de Proverbios 31, ¿verdad? Oye, qué mujer tan maravillosa, eficiente, trabajadora, dedicada a su familia. El pueblo, la ciudad la honraba, la alababa. ¿Saben por qué? Porque tenía un esposo conforme a Efesios 5. Un esposo, como dice allí, como Cristo
ama a la iglesia. Y esa es la verdad. Así que es muy importante, porque en la familia podemos ver la discriminación. Hacia los hijos también. En los trabajos, como ya mencioné antes, podemos verla. En lugares de estudio. ¿Y saben qué? Lo más lamentable es que aquí en la iglesia de Jesucristo también podemos ver la discriminación. Un escritor afirma que todos los seres humanos, sin excepción, podemos ser hallados culpables de la discriminación. Ponemos etiquetas a las personas, así como los diseñadores ponen etiquetas en sus prendas de vestir. Así mismo lo hacemos y dejamos que esa etiqueta que hemos colocado nos diga qué es cada persona y cuánto vale esa persona. La Biblia cataloga la discriminación como una violación a la ley de Dios. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? ¿Es bueno o es malo? Es pecado. La discriminación es pecado. Así como hemos visto de estos enemigos que ya ustedes mencionaron, la mentira, el chisme, el egocentrismo y ahora la discriminación, son pecado. Son pecado para Dios. Es violación de la ley de Dios. Y lamentablemente, como dije, los cristianos podemos ser hallados culpables de esta actitud pecaminosa. El pecado de la discriminación o acepción de personas estaba presente en la iglesia del primer siglo. Ya estaba presente allí. Es más, desde que los inicios de la Biblia, cuando comenzamos desde el Génesis, ya vemos presente la discriminación. Y sigue presente, mis amados hermanos, en la iglesia de hoy. El mensaje está centrado en la carta del apóstol Santiago. Busquen, ¿quiénes tienen Biblia, por favor? A ver, ¿quiénes tienen su Biblia? Muy bien, felicito a los que tienen su Biblia. Yo sé que algunos buscan en sus teléfonos, pero saben, esto no tiene sustituto, mis amados. Qué lindo, ¿sí? ¿Sabes cómo se conocía antes a los cristianos? Por la gente del libro, las personas del libro, ¿sí? Porque cargaban sus Biblias, la palabra de Dios. Y busquen allí, los que tienen su Biblia, Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Y vamos a estar haciendo un estudio de los versículos 1 al 13. Y díganme, levanten su mano, ¿cuántos tienen sus bosquejos? O si falta alguien, mejor, más fácil, levanten su mano si alguno no tiene bosquejo para que los ujieres se lo hagan llegar. A ver, todos tienen bosquejo. Esos bosquejos, ¿sabes? No es para dejarlos en la silla, ni para meterlos en un libro o en la cartera. Es para que puedan ir siguiendo paso a paso, ¿verdad?, la exposición del mensaje. Y hay unos pequeños espacios para que ustedes escriban, de manera de que puedan concentrarse y poner allí lo que completa el pensamiento, la frase que está escrita. Muy bien, en este pasaje de Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, que vamos a ir analizando en el transcurso del mensaje, el apóstol Santiago nos da razones muy claras en relación con la discriminación. Él lo hace de una manera clara, diáfana, y nos desafía a que podamos nosotros examinar nuestro corazón. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Y a la luz de este pasaje de Santiago vamos a descubrir
que la discriminación atenta contra las tres grandes virtudes de la vida cristiana. No sé si ustedes saben cuáles son esas tres grandes virtudes. ¿Cuáles creen que son estas tres grandes virtudes de la vida cristiana? A ver, ¿cómo? La fe, muy bien, la fe. ¿Qué más? La esperanza, alguien dijo la esperanza, ¿no? Muy bien. Y el amor, muy bien. Es lo que se conoce como las tres grandes virtudes de la fe cristiana. En primer lugar, vamos a ver que la discriminación atenta contra la fe. Contra la fe. Y vamos a leer los versículos 1 al 4 de Santiago capítulo 13. Dice así: hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencias entre las personas. Puede darse el caso de que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen: venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar, pero al pobre le dicen: tú quédate allá de pie o siéntate en el suelo, ¿acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? Es cierto que el enfoque del apóstol Santiago aquí es entre los ricos, ¿verdad? Y los pobres, pero es algo que lo podemos proyectar, como ya mencioné al comienzo, en todas las áreas o ámbitos donde nosotros nos desenvolvemos. El apóstol aquí está haciendo una fuerte denuncia contra toda forma de prejuicios, de favoritismos, de discriminación hacia las personas, refiriéndose al trato desigual que se daba a los más ricos entre los visitantes de la congregación, al tiempo que se dedicaba poca atención a los más pobres. Y tal conducta era una deshonra, una afrenta contra el Señor. Santiago dice que no es posible discriminar a una persona con respecto a otra sin afectar la fe. Mira, yo recuerdo hace ya varios años, teníamos aquí en la iglesia un grupo de teatro y nuestros hermanos, o hubo uno de nuestros hermanos, que él era un actor, ¿sí?, de televisión, y él entró ese día con una ropa andrajosa, con los pelos así, todo, una peluca, los pelos despeinados, sucio. Y muchos hermanos, la mayoría, ¿qué hace este hombre aquí? ¿Quién lo dejó entrar? Los sugieres dejaron entrar a ese hombre aquí. Solo una hermana que ya está con el Señor. Yo sé que los antiguos pueden recordar este hecho, ¿verdad? Solo esa hermana le presentó su asiento al lado de ella para que se sentara y lo vio con aprecio y con cariño. Pero, hermanos, así somos los seres humanos. Tenemos que reconocerlo. Ahora, ¿por qué la discriminación atenta contra la fe? Fíjense que el apóstol Santiago, él nos da dos razones que podemos encontrar aquí en este pasaje. Y la primera razón es que olvidamos al referente glorioso. Nos olvidamos de quién es nuestro referente glorioso. Porque saben, toda forma de acción y de pensamiento siempre necesita referentes. Y Santiago dice aquí: ustedes que tienen fe, ¿en quién? En nuestro glorioso Señor Jesucristo.
no deben hacer diferencia entre personas. Yo les pregunto, ¿quién es nuestro referente glorioso? Jesucristo. Jesucristo. Santiago lo expresa y establece un vivo contraste entre la gloria verdadera, que es la de Cristo, y la gloria falsa de las riquezas, como la ropa o los anillos de oro que habían captado la atención de aquellos creyentes. El Señor Jesucristo, amados hermanos, nos da el ejemplo supremo. Él dejó su gloria, ¿verdad? Siendo Dios, dejó su gloria. Él se hizo hombre para ir a la cruz y entregar su vida por ti y por mí, por nosotros, para otorgarnos salvación. Cuando Santiago dice, Jesucristo es la gloria, tú y yo tenemos que pensar que nuestra fe en Jesucristo, que es nuestro referente glorioso, es la que debe gobernar la relación con otras personas. Para entender el contraste, el apóstol Santiago presenta un ejemplo práctico que ya leímos en los versículos 2 al 4, pero voy a volverlos a leer. Puede darse el caso que al lugar donde ustedes se reúnen llegue alguien vestido con ropa elegante y con anillos de oro, y llegue también un pobre vestido con ropa andrajosa. Si ustedes reciben gustosos al que viste la ropa elegante y le dicen, venga usted, siéntese aquí, que es un buen lugar. Pero al pobre le dicen, tú quédate allá de pie y siéntate en el suelo. ¿Acaso no están discriminando entre ustedes y haciendo juicios malintencionados? El apóstol pone este ejemplo para contrastar el primer versículo, ¿verdad? Donde nos dice que no hay gloria más grande, más hermosa que Jesucristo. Y por esa razón es incompatible decir, yo tengo fe en Jesucristo. Si le doy valor o llevo a cabo, practico la discriminación en el seno de la iglesia. Si hago distinciones o si hago favoritismos. Aquellos creyentes de la iglesia primitiva, de aquel primer siglo, en lugar de estar cautivados por la gloria del Señor, ellos estaban fascinados con el esplendor de la ropa lujosa, con el esplendor de los anillos de oro. Y ellos reverenciaban a los ricos y despreciaban a los pobres. Mostraban favoritismos porque habían olvidado el referente glorioso. Y saben que cuando preparaba este mensaje, a mí me llamaba la atención porque el apóstol Santiago, cuando él empieza la carta, él la dirige a las 12 tribus que estaban en la dispersión. Él lo dirige a judíos o a creyentes, judíos creyentes que estaban dispersos en los diferentes países, en Grecia, en Roma, en todos esos países de la antigüedad. Eran cristianos perseguidos, cristianos en su mayoría pobres, que no tenían riquezas. Y sin embargo, fíjense cómo en aquella iglesia o en la iglesia de aquel entonces se manifestaba ya la discriminación. La Biblia, la palabra de Dios, rechaza frontalmente la discriminación en todas sus formas y en todos los ámbitos. Hermanos, si nos anima a que podamos vivir en armonía, en unidad, sin hacer diferencia entre personas, aceptándonos los unos a los otros. Fíjense como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 28. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido
de Cristo. Ya no hay judío ni no judío, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Este pasaje. Mis amados, en la iglesia, es decir, tú y yo, cuando no aceptamos las personas sobre la base de su fe en Cristo, sino que hacemos discriminación por lo que poseen, por lo que tienen, por lo que son, por su éxito, por sus logros o por su inteligencia, por lo que sea. Estamos trastocando los valores del reino de los cielos por los valores del mundo. Y estamos atentando de esta manera contra la fe. En segundo lugar, la segunda razón que da el apóstol Santiago es que establecemos un referente dudoso. Establecemos un referente dudoso. Cuando se establecen referentes dudosos, se comienzan a hacer distinciones. Ahora, ¿cómo se expresaba esta discriminación en aquellos hermanos? Ya lo leímos, ¿verdad? Se expresaba en la actitud hacia los ricos que ellos estaban expresando, manifestando, porque le estaban dando, fíjense ustedes, una actitud, un trato especial a la misma clase de personas que los oprimían, que abusaban de ellos. Y ellos le estaban dando ese trato especial. Y podemos decir que esta era una actitud incoherente, que no podía entenderse. En los versículos 6 y 7, fíjense cómo dice: pero ustedes han despreciado a los pobres. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y Santiago les hace estas preguntas para que reflexionen en lo que ellos estaban haciendo. Los ricos no solamente estaban oprimiendo a los creyentes, sino que los enviaban a los tribunales. Cuando había algún problema los acusaban, los llevaban al tribunal, los demandaban, los robaban, recurriendo a medios judiciales. Y lo más grave, también hablaban con desprecio contra aquel que los cristianos amaban y servían, es decir, a su referente glorioso, Jesucristo. Por eso Santiago les dice: ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado entre vosotros? El nombre de Jesucristo. Sin darse cuenta, estos creyentes estaban adulando a las mismas personas que le estaban haciendo daño. Por eso Santiago les dice: la actitud de ustedes es incoherente, porque están tomando referentes dudosos. Podemos resumir en este punto de que la discriminación atenta contra la fe cuando olvidamos a nuestro referente glorioso, que es ¿quién? Jesucristo. Y establecemos referentes dudosos. Y hermanos, tenemos que cuidar que la discriminación no se aloje en nuestras mentes, en cualquiera de sus formas. El segundo atentado de la discriminación es contra el amor. Pueden escribirlo allí. Es contra el amor. Santiago, a partir o en el versículo 5, él allí nos muestra cómo los criterios de Dios contrastan con los criterios de estos cristianos del primer siglo. Y fíjense cómo dice allí en el versículo 5. Él les dice: amados hermanos míos, escuchen esto. ¿Acaso
¿no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él ha prometido a los que lo aman? Y fíjense ustedes que cómo el concepto de amor entra aquí en la enseñanza del apóstol Santiago. Y él primero los trata de amados. Él le dice, amados hermanos míos. Y después les dice que Dios ha elegido a los que no tienen recursos de este mundo y los ha convertido en herederos del reino de los cielos. Un reino que Dios ha prometido. ¿A quiénes Dios ha prometido ese reino? A los que lo aman. Él lo dice aquí en el versículo 5. El reino que Él ha prometido a los que lo aman. ¿Y por qué el hombre puede llegar a amar a Dios? ¿Por qué nosotros amamos a Dios? Les pregunto. ¿Por qué? Él nos amó primero, es decir, nuestro amor es un amor de respuesta, porque Él nos amó primero, ¿verdad? Ahora, es muy importante que tengamos claro, Dios no solamente ama a los pobres o ama a los pobres más que a los ricos. No, Dios nos ama a todos, sin distinción, pobres y ricos, poderosos. Santiago dice que la discriminación atenta contra el amor. Y saben, él da dos explicaciones. Él dice, esto se explica por dos actitudes. Y vamos a ver. En primer lugar, una actitud grupal. Una actitud grupal. Los oyentes de esta exhortación que está dando el apóstol Santiago habían caído en esa parcialidad. Ellos amaban al rico y menospreciaban al pobre. Lo que sigue después nos muestra con claridad las implicaciones de lo que significa la parcialidad. Y vamos a leer los versículos 8 al 11. Dice el apóstol, bien harán ustedes en cumplir la ley suprema de la Escritura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes hacen diferencia entre una persona y otra, cometen un pecado y son culpables ante la ley. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Es decir, si tú cometes adulterio, pero no matas, eres un transgresor de la ley. Si matas, pero no adulteras, eres un transgresor de la ley. Si tú haces discriminación y no eres adúltero ni asesino, igualmente eres un transgresor de la ley. Y aquí es bueno recordar cuando el Señor en el Sermón del Monte, Él comenzó diciéndole, si vuestra justicia no fuere superior, ¿verdad? Estábamos pecando. Si nuestra justicia no fuese superior a la de la ley, a la de los fariseos que se vanagloriaban de cumplir la ley. Cuando el Señor dijo, no matarás, su requisito era por encima de ese no matar. A veces pensamos que es matar, quitar la vida. Cuando tú hablas mal de tu hermano, cuando tú lo criticas, cuando tú te enojas contra tu hermano, estás matando. Eres asesino de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando guardas enojo en tu corazón
contra tu hermano. La ley real y suprema de las relaciones ofrecida por Dios incluye todos los mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas entre nosotros, con nuestros semejantes. Cuando tú violentas uno de los mandamientos de Dios, te conviertes en un transgresor de la ley. Es decir, pecas. No tratar al prójimo como a nosotros mismos es ser culpables de transgredir, de desobedecer la ley de Dios. Fíjense, el apóstol Pedro en su discurso en la casa de Cornelio, allí en Hechos capítulo 10, en los versículos 34 a 35, él pudo expresar a aquellas personas que estaban presentes: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a quienes, a los que le temen y actúan con justicia. Así nos ve Dios. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Puede ser rico, pobre, tener posesiones, tener títulos, tener éxito. Dios no ve con diferencias al que tiene y al que no tiene. Él nos ve a todos por igual. Y entonces Santiago le dice a la iglesia: ustedes han despreciado a los pobres. Y él usa los verbos en plural cuando hace esta expresión: ustedes han despreciado a los pobres. Y está hablando allí de grupos que existían en la iglesia que no permitían la entrada de otras personas. Eran algunos grupos y estaban cayendo en la discriminación. Que el Señor nos libre, nos guarde, hermanos, de caer en este pecado. Que podamos dar el mismo trato por igual a cada persona que viene a este lugar. Nuestros hermanos, nuestros amigos que nos visitan, que podamos dar ese trato en todos los ámbitos donde nos desenvolvemos, donde nos movemos. Saben que esta actitud egoísta, contraria al amor, no puede tener cabida en la vida de la iglesia, ni en otro ámbito tampoco. La segunda actitud que atenta contra el amor es lo que podemos decir o llamar una actitud personal. Primero era una actitud grupal, ¿verdad? Él se dirige allí a todo el grupo de la iglesia, y ahora es una actitud personal. Santiago se refiere aquí, él hace referencia a la ley suprema de las Escrituras. ¿Y cómo la define Santiago? A ver, ustedes leyeron. ¿Cómo define Santiago la ley suprema? La ley suprema de las Escrituras o de Dios. A ver, en el versículo 1, el versículo 8, digamos, que es el primer versículo leído. Pueden poner en la pantalla, Karina, allí el versículo. Los versículos 8 al 11 está puesto. Entonces, les pregunto, ¿cuál es la ley suprema de la Escritura? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley del amor, hermanos, es la ley del reino de Dios. Es la ley del reino de Dios. Mateo narra que en una ocasión un fariseo con malicia, con la intención de hacer caer al Señor en una trampa, le hizo una pregunta. Y dice allí en Mateo capítulo 22, versículos 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más importante mandamiento. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Cuando hablamos, mis amados, de una actitud personal, la discriminación puede transgredir la ley del amor. La persona que no sabe amarse a sí misma no puede amar al prójimo. Si tú no te amas a ti mismo, no vas a amar al prójimo. Ahora, nuestro prójimo, ¿quién es? Nuestro prójimo, mis amados hermanos, es todo ser humano necesitado, a quien tengamos la oportunidad de ayudar, de socorrer. Y Dios nos ordena, nos demanda que demos la misma calidad de amor que sentimos por nosotros mismos, se la demos a nuestro prójimo. Y esto es lo que dice el apóstol Santiago, se llama la ley real. Necesitamos entender que la discriminación en todos los ámbitos es un atentado contra el amor de Dios. En tercer lugar, la discriminación atenta contra la esperanza. La tercera virtud cristiana de las tres que mencionamos: la fe, el amor y ahora la esperanza. La esperanza nos ayuda a mantener los ojos puestos en lo que queremos y esperamos obtener como fruto de nuestra relación con Cristo. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Cómo? Alguien dijo por allí, la venida de Cristo por su iglesia. Y lo hemos hablado en varias oportunidades. Hablamos del arrebatamiento, cuando Cristo venga por su iglesia, descrita allí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Nuestra esperanza es la venida de Jesucristo por nosotros. Y dice Pablo allí en Tesalonicenses que los que han muerto en Cristo, ellos van a resucitar. Y nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados, ¿verdad? Recibiremos cuerpos nuevos y recibiremos al Señor en el aire. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Sabemos que el Señor está preparando un lugar para nosotros en los cielos. Él lo dijo a sus discípulos: he aquí yo voy y prepararé lugar para ustedes. Y esa es nuestra esperanza gloriosa. Y fíjense lo que dicen los versículos 12 y 13. Dice allí Santiago: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Fíjense que el mandato así hablad me exige que las palabras que salgan de mi boca y que salgan de tu boca sean llenas de amor, sean llenas de aprecio. Deben estar libres de la crítica, deben estar libres de la amargura, deben estar libres de la discriminación. Por el contrario, deben demostrar cariño, deben demostrar consuelo, deben demostrar aceptación, deben demostrar compasión. El mandato así haced exige que el servicio cristiano, lo que tú y yo podemos hacer, servir al Señor, sea motivado por el amor, no por reconocimientos, no porque reconozcan mis méritos. El apóstol Santiago aquí, en ese versículo 12 y 13, nos está recordando que nuestro juicio
o nuestra rendición de cuentas al Señor se basará en 3 áreas de nuestra vida. Tendremos que rendir cuenta por nuestras palabras, por nuestras actitudes, por nuestros actos. Y aquí es importante, mis hermanos queridos, recordarles que una vez que la iglesia de Jesucristo sea arrebatada y estemos con el Señor en los cielos, se van a dar allá 2 grandes eventos. En primer lugar, el tribunal de Cristo. Y es allí donde tú y yo estaremos, ¿sabes? Y luego vendrán las bodas del Cordero. Algún día la verdad sobre nuestras palabras, sobre nuestros actos, sobre nuestras actitudes será conocida. Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, allí el autor expresa lo siguiente, nos recuerda esto, hermanos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y daremos cuenta ese día, mi hermano. Tú y yo estaremos allí, en el tribunal de Cristo. De nuestras palabras, daremos cuenta de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Y allí, en ese tribunal, ¿sabes? Tendremos que dar cuenta si en nosotros han existido las críticas, la falta de amor, si hemos ignorado la ley real. ¿Cuál es la ley real? Sí, pero ¿cuál es la ley real? La ley escrita, amarás como amarás a tu prójimo como a ti mismo. Saben, en el tribunal de Cristo, y esto es importantísimo, hermanos, recordarlo, nuestra salvación no estará en duda. No, tú no estás allí para presentarte ante Dios como será en el juicio final con los que no reciben a Cristo en este tiempo de gracia. Estaremos allí en ese tribunal porque somos salvos. ¿Lo entendemos? Si no, no estaremos en ese tribunal. En el tribunal de Cristo estarán presentes todos los creyentes en Jesucristo. Y nuestra salvación no estará en duda, porque la salvación se debe a la obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y por esa razón, hermanos queridos, nuestra salvación no se pierde, porque no está basada en obras para que nadie se gloríe. Está basada en la gracia de Dios, como dice Pablo, por gracia ustedes han sido salvados. Le damos gloria al Señor por eso. Ahora, allí en 2 Corintios 5, versículo 10, fíjense lo que expresa el apóstol Pablo. Es necesario que todos nosotros, es decir, todos los creyentes en Jesucristo, comparezcamos ¿ante quién? Tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sabes, hermano, allí vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho como cristianos. Allí recibiremos galardones, recibiremos recompensas, recibiremos coronas. Recibiremos coronas, no para ponérnoslas aquí en la cabeza, sino para que en las bodas del Cordero podamos presentárselas a los pies de nuestro Señor y Salvador. Pero saben, para algunas personas, para algunos creyentes, estos galardones y estas bendiciones serán limitados. Serán limitados. Y tendrán que pasar vergüenza. No van a perder la salvación. Están allí en la presencia de Dios.
en la presencia de su Redentor. Pero van a perder bendiciones, pasarán vergüenza. Dice el apóstol Pablo allí en 1 Corintios 3, que muchos serán salvos así como por fuego. Es decir, tendrán olorcito a humo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es algo realmente que nos tiene que llevar a reflexionar en nuestras actitudes, en nuestras acciones, en nuestro amor hacia el prójimo. Santiago concluye su sermón sobre la discriminación con una nota triunfal, que es esa última frase del versículo 13. La misericordia triunfa sobre el juicio. El cristiano, el creyente que vive según la ley real del amor, es decir, amando a su prójimo como a sí mismo, ¿sabes qué? No comete favoritismos. Trata a su prójimo con misericordia. Puede esperar entonces el tribunal de Cristo con gozo, con alegría. Porque el Señor va a administrar justicia con misericordia. Y la recompensa será grande, hermanos. Será grande. Y este es el gran desafío, amados hermanos, que tenemos por delante, tú y yo, en nuestro andar en la vida cristiana. ¿Sabes? El tema del tribunal de Cristo, ¿cuál será? El tema del tribunal de Cristo será el amor. Ese es el tema del tribunal de Cristo. La pregunta que debemos llevarnos para reflexionar es cómo yo estoy dejando fluir el amor en mi corazón hacia mi prójimo. ¿Cómo está fluyendo ese amor? ¿Cuál es mi actitud frente a mi prójimo? ¿Es de aceptación o es de discriminación? Recordemos, hermanos, que la discriminación, que la acepción de personas es pecado. Y hemos aprendido hoy que atenta contra las tres grandes virtudes de la vida cristiana. Atenta contra nuestra fe, contra el amor y contra la esperanza. Así que practiquemos cada día de nuestra vida la ley suprema del amor de Dios en cada uno de nuestros ámbitos donde nos desenvolvemos, sea en el hogar, sea en el trabajo, en todo lugar, en la calle, con nuestros vecinos, con nuestros amigos y aquí en la iglesia de Jesucristo. Amén. Inclinen sus rostros.